Dios te bendiga. Bienvenidos a Plim Plum Prédicas y Enseñanzas. Hoy iniciaremos una nueva serie hablando acerca de una joven llamada María. Ubiquémonos en la poderosa palabra de Dios en el libro de San Mateo capítulo 1 versículo 18 en adelante. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz a un hijo que llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo progénito y le puso por nombre Jesús. Vamos a iniciar a analizar este pasaje bajo la guía del Espíritu Santo. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Miremos este primer versículo, nos muestra que María estaba comprometida en matrimonio con José, pero que aún no habían tenido relaciones sexuales, que aún no se habían casado, que aún no se habían juntado. Y María, ¿qué pasa? Queda en embarazo. ¿De quién? ¿De José? No, del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios quien le dice a María que ella va a ser la madre y ha sido la escogida por Dios para que sea el instrumento de bendición para la humanidad, sea ese medio a través del cual Dios se haría hombre. En el tiempo de María, una mujer que quedara en embarazo antes de estar casada o tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio era considerada como una fornicaria. Y si estaba comprometida, el destino de esta mujer, ¿cuál era? Pues que la sacaran afuera del pueblo y la mataran a pedradas. A eso se tenía que someter María. Ese era el riesgo que María podía estar corriendo al aceptar ser la madre del Salvador. Sin embargo, María nos muestra un acto de fe. María nos muestra cómo su confianza no estaba puesta en las leyes humanas, cómo su confianza no estaba puesta en el hombre, sino que su confianza plena estaba puesta en nuestro amado Dios. Sabía que si Dios la había escogido para semejante honor, Él la iba a guardar, Él la iba a proteger, Él iba a obrar en ella de una manera especial, y que lo único que tenía que hacer ella era creer, era confiar. Por eso ella dice en un pasaje: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu propósito, conforme a tu santa voluntad. Este ejemplo es maravilloso. María nos muestra aquí a los hombres y a las mujeres la fe, la plena confianza en Dios, que aunque a veces no comprendamos las circunstancias porque están más allá de nuestro propio entendimiento, que aunque a veces nos toque tomar decisiones que en su momento quizás no son comprensibles para nosotros, pero son guiadas por el Espíritu Santo, o quizás otras personas no lo entiendan, si nuestra fe está puesta en Dios, Dios obrará y nos sacará adelante. Por su parte, José, ¿qué hizo? Él escuchó de parte de María que María había quedado en embarazo. Dice que José era un hombre ¿cómo? Justo, y quiso divorciarse de María en secreto. ¿Para qué? Para que no fuese golpeada,
para que no la fueran a matar a piedra. Si tú estuvieras en la posición de José y llegara la mujer con la que estás comprometido y te dijera: mi amor, estoy en embarazo, pero este embarazo, este hijo, obviamente no es tuyo porque no hemos tenido nada. Este hijo, ¿qué? ¿Cómo así? Me pusiste los cachos, me traicionaste, eres una no sé cuántas, y todo lo que yo te amaba, y yo que te era fiel. Y ¿se imagina cómo te pondrías en esa situación? José, sin embargo, no buscó desquitarse, no buscó vengarse, buscó la salida más favorable para María, y era separarse en el secreto. Sin embargo, fue abordado en un sueño por el ángel para informarle que el hijo que tendría María no era producto de una traición, no era que le hubiera puesto los cuernos, los cachos, que le hubiera sido infiel, no, que era producto del mismo Dios, del mismo Espíritu Santo, que ella continuaba siendo virgen, le continuaba siendo fiel, y que él, como descendiente de David, había sido escogido para que el hijo que naciera fuera también descendiente de un rey, porque no sería cualquier persona, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores, que salvaría al mundo de su pecado. Algo muy importante en este pasaje bíblico es la virginidad de María. María era virgen, era doncella, no había tenido relaciones sexuales. Por ende, el nacimiento de Jesús es un nacimiento virginal, es decir, no fue engendrado por hombre. Esto nos implica que Jesús nació sin el pecado de Adán y Eva, sin el pecado original. Esto es muy importante porque nos demuestra que quien nos salvó fue un hombre santo, 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 que llevó el pecado de la humanidad sin haber cometido, sin tener ningún pecado, aún desde su propio nacimiento. José, por su parte, asumió la responsabilidad de ser el padre seleccionado para que en la tierra formara en principios, en valores, en la palabra de Dios, direccionara esta familia escogida, esta familia sagrada. Tuvo ese gran reto, pero a la vez ese gran privilegio. También nos dice la palabra de Dios en el versículo 24, y despertó José del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Hizo como Dios se lo había mandado. Es muy importante resaltar aquí esto, porque José no hizo las cosas a su manera, no hizo como él creyó o pensó, sino como Dios mandó. Y todo el tiempo estuvo sujeto al mismo Dios, recibiendo instrucciones para saber cómo debía formar, cómo debía guiar a ese Salvador, cómo debía levantar esa familia. Es algo que nosotros como hombres debemos aprender, a estar sujetos a la cabeza de nosotros, que es nuestro amado Dios, y de hacer como Dios mande. Y el versículo 25 nos dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció, o sea, no tuvo relaciones sexuales con María. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento? Hasta que tuvo a Jesús. Y después de que tuvo a Jesús, entonces, ¿sí tuvo relaciones sexuales? Claro que sí. No la conoció hasta, nos está marcando un tiempo, nos está marcando un límite. Tenemos que recordar que en la cultura en la que fue formada Jesús, tener hijos no era una maldición como hoy, que las mamás o las futuras mamás más bien, al enterarse de que tienen un hijo, piensan en abortar o en deshacerse de él porque es un problema, es un estorbo. No, en el tiempo en que nació Jesús, ser mamá implicaba un privilegio, un regalo, una bendición de Dios, lo mismo que debería ser ahora. Y la orden había sido multiplicarse. ¿Qué quiere decir esto? Que
que José, después de tener a Jesús, también siguió ¿qué? Multiplicándose. Por ende, Jesús también tuvo más hermanos, y esto era algo normal, algo natural. Esto le quita valor, le quita santidad, le quita que María siga siendo un ejemplo. No, todo lo contrario. Nos muestra que María, al igual que muchas mujeres de su época, fueron mujeres virtuosas, mujeres que obedecieron a Dios aún en la posibilidad de multiplicarse, aún en la necesidad de tener relaciones sexuales con su esposo, con su marido dentro del matrimonio, que es algo bonito, que es algo sagrado, que es algo agradable delante de los ojos de Dios. María es una mujer virtuosa, María es una mujer plenamente obediente a Dios, y su santidad no demanda que viva todo el tiempo sin relaciones sexuales con su marido. Todo lo contrario, donde María hubiera asumido la posición de no tener relaciones sexuales con José, lo que estaba haciendo era ir en contra del plan, del programa de Dios. Pues Dios establece que el hombre y que la mujer deben de unirse, ser uno en el matrimonio, y una manera bonita de hacerlo es a través de las relaciones sexuales. Dice también que el hombre y la mujer no deben estar mucho tiempo separados, es decir, sin tener relaciones sexuales cuando ya están casados, porque esto puede ser causa de que las tentaciones entren a la vida del hombre o a la vida de la mujer, entre por esa ventanita al divorcio. Por eso María también se cuidó de esto y tuvo relaciones sexuales con José. Tuvo relaciones, pero ¿en qué momento los empezó a tener? Cuando ya tuvo a Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Que esa imagen que nos venden, esa es la Iglesia Católica, de que María es siempre virgen, es una falacia, es una mentira, que hacen ver a María como una mujer santa, como una diosa. Pero María no es una diosa. Eso tenemos que quitárnoslo de la cabeza también. María en ningún momento quiso que la llamaran como una diosa ni que la adoraran. Ella siempre estaba al servicio, a los pies del único digno de ser alabado, del único digno de ser glorificado, que es nuestro amado Dios, nuestro amado Jesús. María sí es una mortal como nosotros. Otro error que a veces se escucha es María, Madre de Dios. María es Madre de Jesús, fue el instrumento útil en manos de Dios para que Jesús naciera, para que Dios se hiciera hombre. Pero María no tuvo a Dios. Decir que María es Madre de Dios es como decir que de María fue primero y que de María nació Dios. No, eso es un error. María no le dio vida a Dios, Dios le dio vida a María. María fue creada así como tú y como yo, y murió de la misma forma como muere cualquier mortal, y su destino es igual al de cualquier mortal que vive en integridad, en santidad delante de Dios. Miremos lo que dice San Lucas capítulo 1 versículo 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Cuál es el título que reclama María? ¿Madre reina? No. ¿Reina de los cielos? No. ¿Santa María, Madre de Dios? No. Sierva del Señor. Sierva de Dios. María es una servidora y nos da ejemplo de la manera como las mujeres deben vivir en integridad y en santidad, como los hombres debemos vivir en integridad y en santidad, y cómo debemos tener nuestra vida rendida a Dios, dispuesta a servirle. Espero que esta reflexión les haya gustado y que hayamos aprendido acerca de la Virgen María y de lo que realmente debemos esperar y de lo que debemos aprender de ella. En nuestro próximo video hablaremos acerca de María como intercesora. Y recuerda, suscríbete al canal si no te has suscrito. Déjanos tu comentario. Y muy importante, comparte este video con otras personas y déjanos saber qué quieres saber acerca de María. Sigan siendo felices con Cristo. El profe José les dice.